Ahora con ustedes, el pastor evangelista Javier Sandoval, con una palabra de bendición que transformará tu vida, avivando el fuego, preparando el camino para los últimos tiempos. Iglesia, Avivando el Fuego Guaranday. Avivando el Fuego Guaranday. Tu gloria anhelamos. Capítulo 17, versículo 25. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ni es honrado por mano de hombres. Está hablando aquí el apóstol Pablo. Está en Grecia, ubicado prácticamente Pablo. Está en esa isla y está hablándole precisamente a aquellas personas de Atenas de una imagen que ellos tenían. Era un Dios que no tenía nombre. Y entonces él le dice que Dios no es, dice, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, ¿qué? Vida y aliento y todas las cosas. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos. Mire lo que dice. Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora de la mañana, Señor. Aquí está tu siervo, úsame, habla a través de mí a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo de Dios, perdónanos si en algo te hemos contristado. Espíritu Santo de Dios, habla mi espíritu para hablar a tu pueblo en esta mañana, Señor. Quita de nosotros toda distracción, todo sueño, todo cansancio, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestro diario vivir, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a un grupo de personas, tanto a judíos como a gentiles, y está ubicado prácticamente en Grecia, en Atenas exactamente, y le está hablando a filósofos, le está hablando a gente que tenía pensamientos, digamos, filosóficos, y les habla de un Dios no conocido, y le dice que este Dios no conocido no puede ser honrado, dice, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo estaba diciendo que Dios, o sea, que ese Dios era el único Dios que teníamos que honrarle, no con figuras. No es una figura a la cual debemos de honrar, sino que él estaba diciendo, ese Dios no puede ser honrado por algo que haya hecho un ser humano, un hombre, porque Dios no es hecho digamos, por el hombre. Dios, Él existe en sí mismo. Por lo tanto dice que Él es el que nos da a nosotros vida. Cuando saben que Dios a nosotros nos da vida. Él por eso dice que nos da aliento, nos da fuerzas, y que gracias a Él tenemos todas las cosas. Por eso es que usted y yo tenemos que honrarlo cuando dicen amén. Y luego dice el versículo 18, porque en Él vivimos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, aquí Pablo le está diciendo, ustedes tienen que empezar a buscar a Dios, a tener un anhelo por la presencia de Dios. Precisamente el tema que vamos a tocar en esta mañana es el anhelo por la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener o tomar conciencia de que todo lo que usted y yo somos, de que todo lo que usted y yo tenemos, es porque Dios nos los ha dado a nosotros. Pablo le decía, amigos, ustedes tienen muchos dioses aquí, pero el único Dios verdadero es este. Un Dios que no puede ser honrado a través de una imagen, adorado a través de una imagen. Porque Dios no lo hizo el hombre, Dios se hizo en sí mismo. Y Pablo dice,
por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él somos. Y como algunos de los filósofos decían por ahí, porque el linaje suyo somos. Nosotros venimos de ese linaje de Dios. Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Y como nos hizo a su imagen y semejanza, Él es nuestro Padre. Y usted y yo tenemos cada día tener en nosotros ese anhelo por la presencia de Dios. ¿Aló? Algunos de nosotros, hermano, en estos tiempos, por tantos quehaceres, por tantas cosas que en el mundo, hermano, hay, que nos quieren distraer precisamente de buscar esa presencia de Dios, nos dejamos absorber por el empleo donde estamos. Nos dejamos absorber, las mujeres muchas veces, por los quehaceres en la casa. Mantenemos invirtiendo nuestro tiempo precisamente en hacer dinero, en vivir lujosamente. Y nos olvidamos de algo importante que usted y yo tenemos que hacer diariamente y preocuparnos por ello. Es buscar, anhelar la presencia de Dios. Dígale que está a su lado, anhela la presencia de Dios. Vaya un momentico al Salmo 42:1. Hoy en día hay mucha violencia. Hoy en día, hermano, hay mucha dureza de corazón. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano se ha apartado de la presencia de Dios. Hay mucha dureza de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Sabe por qué? Porque las familias enteras se han apartado de Dios. Se han apartado de la presencia de Dios. Dice el Salmo 42:1: al músico principal masquil de los hijos de Coré, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Miren lo que dice el salmista. Miren la letra de este salmo. Y al parecer los que escribieron este salmo se dirigían al monte de Dios. Ellos querían ir a ese monte de Dios, que era el monte de Sión, porque anhelaban tan grandemente la presencia de Dios, que tenían una sed increíble por Dios. Anhelaban llegar cuanto antes a ese lugar para estar delante de Dios. Y se decían: ¿cuándo es que voy a presentarme ante Dios? Decían ellos. Porque había una presencia, decía, como el ciervo. El ciervo es el venado. ¿Cuántos han visto un venado? El ciervo es un venado. Y el venado, hermano, cuando viene el tigre y lo está persiguiendo, el venado corre, corre. Y cuando tiene sed se desespera y va a buscar agua porque está desesperado, porque ha corrido mucho. Muchas veces uno también le da una sed y uno llega como desesperado y quiere como tomar algo, ¿verdad? Llega a la casa de pronto buscando determinado jugo que le gusta a uno. Y de pronto cuando no hay, como que uno se desespera: uy, no hay un juguito que me gusta el nudo, porque es fresquito, bien frío. O una limonada. Uno quiere calmar esa sed. Y de pronto hasta se pone uno de mal genio porque quizás no hay el fresco que uno quiere tomar en ese momento de sed. Porque uno muchas veces ni agua quiere tomar un fresquito bien rico, frío. Porque tiene que sed. Uno también en las cosas de Dios, hermano, tenemos que tener esa sed de Dios. Cuando dicen amén, tenemos que anhelar la presencia de Dios. Él decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Él decía: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma, hermano, todos los días está aquí viendo por esa presencia de Dios. La carne nuestra es la que se revela. La carne nuestra es la que no quiere levantarse a ir a la iglesia. La carne nuestra, o sea, nuestro cuerpo es el que no quiere orar. Nuestro cuerpo es el que no quiere leer la palabra. Nos da sueño, nos sentimos cansados. El cuerpo se revela, pero nuestra alma, hermano, tiene sed de Dios. Tu alma tiene sed de Dios. Yo tengo un hermano que amo mucho.
en mi primer grado de consanguinidad. No es un hermano en Cristo, es un hermano en sangre. Y entonces estos días me decían que él ya no quería vivir. Y él tiene prácticamente todo. Y ha tenido las mujeres que él ha querido. Porque muchas veces el hombre en el mundo es muy dado de pronto a buscar mujeres, a parandear, a tomar licor, a tener su buen carro, a tener su buen empleo, a ganar su buen dinero. Pero hermano, todo eso no llena al ser humano. Y estos días se dio la oportunidad. Sí, el día del Padre. Tuve la oportunidad de compartir con él en el carro a solas y hablaba yo con él. Y le dije yo, ¿cómo ha estado todo? Y él llega y me dice, no, pues un poco, pues como aburrido. Digo yo, ¿y por qué estás aburrido? Me dice, no, porque mi esposa me dejó y no he podido volver con ella. Entonces le digo, pero ¿cómo ella va a volver? Si tú tienes una debilidad que son las mujeres, ¿cómo crees que ella va a volver si tú mismo la haces matar? Y entonces le decía, mira, la única manera de que tu esposa vuelva es si tú determinas caminar con Cristo. Es si tú determinas llenarte de la presencia de Dios. Eso le dije yo. Es si tú determinas, porque muchas veces en tu alma hay un vacío que solamente puede llenar Dios. Hay un vacío que solamente, hermano, si tú le permites y buscas la presencia de Dios, entonces vas a anhelar vivir. Pero muchas veces el hombre es sabio en su propia opinión. Y él decía, no, yo no creo. Y yo sí creo que es eso. El hombre fue hecho por Dios precisamente para que adore a Dios, para que le busque. Jesucristo lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Nosotros fuimos creados, hermano, para estar en la presencia de Dios todos los días, porque nuestra alma tiene sed de Dios. ¿Sabe cuando en tu vida te está pasando algo malo? Cuando tu vida, hermano, está rodeada por situaciones difíciles y te preguntas, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Sabes? Dios está permitiendo eso porque Él te creó para que le busques. Y entonces, como no quieres a las buenas, entonces Dios a las malas va a hacer que busques a Él en todo tiempo, en todo lugar, porque tú fuiste creado para buscar y estar en su presencia. Y eso es lo que muchos de nosotros no hemos entendido. Llenamos nuestros pensamientos de filosofías huecas que no te llevan al reino eterno. Filosofías huecas que no te llevan a ninguna parte. Hermano, lo único real y verdadero está en las Escrituras, porque de esa palabra dicen que emana la vida. O pregúntenle a aquellas personas que han creído y han sido sanadas. O pregúntenle a aquellas personas que han sido transformadas, han salido de la drogadicción, han salido de la muerte misma. ¿Saben por qué? Porque alguien les compartió, porque alguien les enseñó a ir a la presencia de Dios y hoy son nuevas criaturas. Usted y yo estamos aquí porque alguien nos compartió y estamos en la presencia de Dios y hoy somos nuevas criaturas. Ellos vivían desesperados. Ellos decían, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque ellos tenían que ir a un tabernáculo. Ellos tenían que ir a un tabernáculo, hermano, y tenían que viajar varios kilómetros a pie, porque ellos en anhelo era estar en la casa de Dios, poder sentir la presencia de Dios. Y hoy en día nosotros hemos cambiado eso. Venimos a la casa de Dios sin ninguna expectativa.
Ellos, hermanos, cuando iban caminando al tabernáculo de reunión, iban con una expectativa. Hermano, algunos corrían, algunos se afanaban porque querían estar en la presencia del Dios Altísimo. Porque cuando estaban en la presencia del Dios Altísimo, ellos sentían que su hombre interior crecía y se fortalecía. Por eso tenemos que anhelar la presencia de Dios. Ellos decían: ¿cuándo llegaré yo a ese lugar donde está Dios? Dígale que está a su lado: debemos anhelar la presencia de Dios. En Salmo 42:3 dice el salmista: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe? Estar alejado de la presencia de Dios debe traernos angustia. El no sentir a Dios cerca de nosotros debe traernos angustia y dolor. Por eso el salmista dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y los otros me decían: ¿dónde está tu Dios? Él no sentía la presencia de Dios. Y por eso lloraba, porque no sentía la presencia de Dios. Porque anhelaba ver en su vida a Dios actuando con señales, con milagros. Él no sentía la presencia de Dios y por eso se desesperaba y lloraba de día y de noche. Que en ese tiempo, hermano, también nosotros, nuestra preocupación, nuestra angustia sea, hermano, oiga bien, sentir cada día la presencia de Dios. Y si no lo sentimos, tenemos que angustiarnos y tenemos que buscarlo hasta que sintamos la presencia de Dios. David era tremendo siervo, el rey David. Y David era uno que cuando tocaba la lira y empezaba a cantarle a Dios, la presencia de Dios bajaba y Dios le daba tremendas revelaciones. Dios, hermano, tocaba lo más íntimo del corazón de David y David escribía esos salmos increíbles. Pero un día David, ya hecho rey, hermano, resulta que dejó que la carne estuviera encima de su espíritu. Y entonces pecó con Jezabel, adulteró. Y después de haber adulterado y después de haber causado semejante mal, el hombre trató de buscar la presencia de Dios, pero sintió que Dios ya no estaba al lado de él. Y por eso escribió el Salmo, oiga bien, 51:11. Él escribe el Salmo 51:11. Arrepentido por haber pecado. Arrepentido porque ya estaba desesperado y no sentía la presencia de Dios, no sentía la compañía del Espíritu de Jehová a su lado. Estaba desesperado él. Yo me imagino que él lloraba, hermano. Sus lágrimas fueron lágrimas, hermano, el pan del día y de noche, porque no sentía la presencia de Dios, porque sabía que Dios no estaba con él, porque había fallado, había pecado. Y entonces él le dice a Dios: no me eches de delante de ti. Él dice desesperado: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación a mi vida. Él estaba desesperado. Que el Espíritu noble me sustente, decía. Señor, yo quiero volver a sentirte. No me eches delante de ti. Él estaba desesperado. ¿Sabe por qué? Porque él se enseñó a estar en la presencia de Dios. Usted mira el libro de 1 Samuel y usted encuentra que cuando Saúl empieza a perseguirlo, hermano, David lo que hace es ir a los lugares fuertes. Va a los lugares fuertes, va a los montes sagrados donde estaba Dios. Allí se fortalecía. Hermano, David se acostumbró a estar en la presencia de Dios. Muchos de nosotros ya ni oramos. Muchos de nosotros hacemos oraciones religiosas, en las cuales, hermano, simplemente nos postramos: Padre, gracias por este día. Señor, bendice mi casa, bendice mi familia, cúbreme, guárdame, Señor. Aleluya, amén. Chao.
Pero no nos tomamos el tiempo para adorarlo a Él. No nos tomamos el tiempo para cantarle canciones de alabanza, de adoración. No nos tomamos el tiempo para leer su palabra. No nos tomamos el tiempo, hermano, para derramar lágrimas delante de Él. ¿Sabe algo? Cuando usted toma tiempo es porque usted está anhelando la presencia de Dios. Si hace oraciones de aprecio, hermano, es porque usted realmente es un religioso todavía. Porque el que anhela la presencia de Dios saca tiempo para Dios. Dios tiene que ser lo primero cada día. Por eso David sintió en un momento determinado que Dios ya no estaba con él. Y él le dice: Dios, no me eches de delante de ti. Yo me imagino a ese hombre: Señor, ¿por qué fui tan bestia? Señor, perdóname porque realmente cometí este pecado, pero yo quiero sentir tu presencia. La iglesia en este tiempo tenemos que anhelar la presencia de Dios. Yo imagino a David cuando estaba delante de él. Yo creo que él cantaba algo así, una canción así. Escuchen. Quiero estar en tu presencia. Él decía a Dios: Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Él decía: necesito adorar. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Vamos, dilo. Quiero estar en tu presencia. Eso decía David. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Necesito adorar. David se postraba y le decía: Señor, Dame de beber de tu manantial. él llorando decía: Señor, Dame de beber. Necesito más. porque ya no lo sentía, él decía: Dame de beber de tu manantial. de tu manantial. Y lloraba David. Sí. Dame de beber. Oh, sí, Señor. Necesito más. Él decía eso, sí. Y David decía. Y David decía: Señor, dame de beber. Señor, dame de beber de ese manantial tuyo, Señor. Dile: Padre, hay muchos aquí que como David no le buscan. Tal vez porque han pecado, tal vez. Hay muchos aquí que tal vez hace rato que no sienten la presencia de Dios. Y David buscaba más. Y David quería más. Y David sabía que lo mejor era la presencia de Dios. Porque él hace rato no la sentía por su pecado. Muchos de aquí tal vez no han pecado, pero ya no le buscan igual. Tú tienes que arrepentirte y empezar a buscar a Dios. Y David seguía cantando. Estar en tu presencia. Vamos, dice, a ver, cierra tus ojos. Y poderte contemplar. Y lo decía: Necesito estar contigo. dile: Necesito adorar. Dame de beber, Señor. dile. Dame de beber
vez a Dios, Señor, dame de beber. Dame de beber. Con toda su alma, de tu manantial, dame de beber, necesito más. ¿Sabe algo? Decir, Señor, necesito más. Él decía, Señor, yo necesito más, dame más de ti, Señor. Dame de beber de tu manantial, Señor. Él decía, Señor, necesito más de tu presencia, necesito más de tu poder, Señor. Sabe, él anhelaba esa presencia de Dios en su vida. Sabe, tú y yo tenemos que anhelar esa presencia de Dios en nuestra vida, anhelar ese fuego de Dios en nuestras vidas. Decirle, Señor, yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu fuego, Dios. Quiero más de tu presencia, Dios. Quiero más de tu Santo Espíritu, Dios de la gloria. Tenemos que anhelar esa presencia de Dios. ¿Sabe? David anhelaba esa presencia de Dios, y por eso le decía, Señor, no eches de delante de mí, Señor, a tu presencia, Dios. Él decía, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo. ¿Sabe por qué? Porque David ya no estaba gozoso. Cuando la presencia de Dios no está en nosotros, se pierde el gozo. Cuando la presencia de Dios no está en nosotros, nos volvemos amargados. Cuando la presencia de Dios no está en nosotros, todo nos causa, hermano, oiga bien, rabia. Tenemos que volver, iglesia, a anhelar la presencia de Dios. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga, hermano, con un corazón dispuesto para el Señor, para buscarle a Él, porque Dios quiere tener una comunión contigo, iglesia. Deja las excusas. A Dios le sacamos excusas por todo. Dejemos las excusas y sácale el tiempo que Dios merece, porque es tu Dios, es tu creador. Él te ha dado todas las cosas, todo lo que tú eres, se lo debes a Él. Y ahora le sacamos excusas a Dios. David sabía que era estar en la presencia de Dios, y perdió en un momento, en un instante, por varios segundos, por un pecado, perdió la presencia de Dios. Y por eso se desesperó. Y por eso él adoraba a Dios y gemía. Y dice que sus lágrimas fueron pan de día y pan de noche, porque no sentía la presencia de Dios. Y los demás le decían, ¿dónde está tu Dios? Quizá hoy en día mucha gente te está diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Y sabes por qué de pronto quizás no ves la gloria de Dios? Porque te falta anhelar más la presencia de Él en tu vida. ¿Me estás escuchando? Salmo 42:4. Dice, me acuerdo de estas cosas, dice el salmista. Él se acordaba de la gloria de Dios, de lo que Dios había hecho en su vida. Sabe, yo no sé, pero recuérdese usted, hermano, a qué memoria, que cuando usted conoció a Cristo, Dios empezó a hacer cosas tremendas, y el tiempo que usted pasaba con Dios era más, quizás, el tiempo que está pasando ahora con Él. El salmista dice claramente, me acuerdo de estas cosas. Y dice, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje a la casa de Dios. Él se acordaba, hermano, cómo llevaba la multitud a la casa de Dios. Y dice que entre voces de alegría y de alabanza y el pueblo en fiesta. Cuando uno está en la presencia de Dios, hay gozo, hay regocijo, hay fiesta. Y decía el alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Sabe por qué? Porque no sentí la presencia de Dios. Y decía, alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él tenía un anhelo por la presencia de Dios. Él se recordaba de los tiempos cuando andaba en la casa de Dios, cuando él como líder llevaba al pueblo y todos se gozaban.
Tal vez en tu casa no haya la misma alegría. ¿Sabe por qué? Porque falta más estar en la presencia de Dios. Tenemos que estar más en la presencia de Dios. Tenemos que anhelar más la presencia de Dios. El Salmo 27:4 dice, y David declaró esta palabra, y esta es la palabra que usted y yo tenemos que declarar hoy, a partir de hoy en nuestra vida, y aplicarla hoy en nuestra vida. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en tu santo templo. Usted, oiga bien, viene a la casa de Dios para conocerle a Dios. Usted viene a la casa de Dios para disfrutar de su compañía. Usted no viene, oiga bien, por el culto a Dios. Usted viene, hermano, oiga bien, para buscar al Dios del culto. Mucha gente viene a buscar el culto a Dios. No, hermano, usted tiene que buscar es al Dios del culto. ¿Aló? Nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios para conocerle a Él. Usted tiene que sacar un tiempo en su casa para conocerle a Él y disfrutar de su compañía. No hay nada más hermoso que sentir a Dios cerca de uno. Cuando yo siento a Dios, hermano, me postro y lloro como un bebé. Y me alegro y me da fuerzas Dios. Y siento su amor y siento su abrazo cuando yo siento la presencia de Dios en mi vida. Y soy alegre. Y yo imagino a David. Él seguía cantándole a Dios. Y le decía: Espíritu, más de tu presencia, quiero más de ti. Vamos. Yo creo que él le decía eso a Dios, que él quería que más. Nosotros para las cosas de Dios tenemos que ser insaciables. ¿Aló? Hermano, en el Salmo 61, 3, 4. En el Salmo 61, 3, 4. El salmista dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. En la presencia de Dios, usted y yo seremos librados de nuestros enemigos. Oiga bien, algunos no me han escuchado. Es en la presencia de Dios donde usted y yo somos librados de nuestros enemigos. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, él iba a la presencia de Dios y Dios lo guardaba. Y aunque el enemigo andaba cercano y ahí al otro lado, hermano, nunca lo pudo ver. ¿Sabe por qué? Porque las victorias se ganan es en la presencia de Dios. Las guerras, los problemas, las dificultades se ganan es en la presencia de Dios. No quejándonos. La presencia de Dios es importante, porque en la presencia de Dios, Dios me da revelación, me da sabiduría y me da entendimiento. ¿Me está escuchando? Por eso el salmista decía: porque tú has sido mi refugio, porque tú has sido torre fuerte delante del enemigo. Y por eso él decía: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Él decía: Señor, buscaré siempre tu presencia. Hermano, allá afuera hay cantidad de enemigos que tenemos que enfrentar, y solamente lo vamos a enfrentar en la presencia de Dios. Ahora bien, ¿no es esto? Salmo 65, 4. Salmo 65, 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus años. Seremos saciados del bien de tu casa.
oiga bien, de tu santo templo, con tremendas cosas, no responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Sabe? Estar en la presencia de Dios es cuando usted y yo seremos saciados, y con tremendas cosas Dios nos va a responder. Oye bien, cuando estamos en la presencia de Dios seremos saciados, y con tremendas cosas Dios a ti y a mí nos va a responder. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. En la presencia de Dios Dios nos va a responder con tremendas cosas. Por eso es que David iba a ser un rey como ninguno otro en todo el universo. David llegó a ser un rey a pesar de su pecado. Llegó a ser un rey, oiga bien, de renombre, de fama, y que ningún rey en el universo pudo superarlo. ¿Sabe por qué? Porque él determinó estar en la presencia de Dios. Él dijo: Señor, para siempre estaré en tu tabernáculo. Y usted dirá: pastor, bueno, ¿cómo voy a la presencia de Dios? El Salmo 43:3 nos dice cómo voy a la presencia de Dios. El Salmo 43:3 nos dice cómo voy a la presencia. Dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Cuántos saben que Jehová es el Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo? Y dice el salmista: y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Ese salmo nos dice que la manera de nosotros llegar a la presencia de Dios es a través de la luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y a través de la verdad es la palabra. Hermano, adorando a Cristo, buscando a Cristo, aprendiendo de Él, leyendo la palabra de Dios. Y luego lo segundo, por medio de la oración con arpa, por medio de la oración. ¿Sabe algo? En lectura de la palabra, en oración, en adoración, hermano, es cuando usted va a sentir la presencia de Dios y va a estar delante del Dios Todopoderoso. ¿Aló? Pero muchas veces hacemos solamente oración. Y nos olvidamos de la lectura de la palabra. Nos olvidamos de la adoración. Adorar no solamente es cantarle. Adorar quiere decir que usted durante el día vive para agradar a Dios. ¿Aló? Y termino con esto. Salmo 122. Dice: cántico gradual de David. Y David dice en el Salmo 122:1: yo me alegraré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. El ir a la presencia de Dios debe causarnos alegría. Por eso el rey David, él cantaba. Él decía: quiero más. Cierra sus ojos. Quiero más de tu espíritu. Más de tu espíritu. Más de tu presencia.
esperanza hoy, mañana, dile. Quiero más. Oh, sí, Jehová, más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Levanta tus manos, dile. Vamos, levanta tus manos sin ceder. Más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu presencia. Yo quiero más de ti. El espíritu empezaba a ascender sobre ese lugar. Y el espíritu ascendía con poder sobre él. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Yo quiero más. Yo quiero. Y David empezó a ser lleno del Espíritu, empezó a sentir la presencia de Dios. Cuando empezó a buscarle, empezó a sentir la presencia. Y hoy la presencia de Dios sigue sobre ti en esta mañana. Recibe ese pueblo de Dios. Aquí está la presencia de Dios en esta mañana. Oh sí, yo quiero más de ti. Dice el Rey, yo quiero más de tu Espíritu. Yo quiero más, más de tu poder, más de tu Espíritu. Yo quiero más. David decía, yo quiero más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. En la madera no. Yo quiero más. Yo quiero más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Dice la Biblia. Yo quiero más. Yo quiero más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Gracias, Señor. Yo quiero Queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Dar ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Santo. Que vive. Y a su nombre y a su pueblo. De ahora en adelante anhele esa presencia de Dios. Hermano, como iglesia, nos falta a nosotros eso. Retomemos el movimiento de la oración. Saquemos el tiempo necesario para Dios. Dale esa oportunidad a Dios de que toque tu vida. Dale esa oportunidad para que Dios llene todo tu ser. Dale esa oportunidad a Dios. Porque Él quiere tener comunión contigo. Amén. Bueno, yo quiero saber. Este mensaje usted puede adquirirlo al teléfono 420-0511. 420-0511. Iglesia Avivando el Fuego Guaranday.